la conferencia que les compartiré el día de hoy le he puesto como tema Abre la puerta, un encuentro que transforma. Me gustaría si se podrían poner de pie, por favor, para leer la palabra. Es Apocalipsis 3, versículo 20. Dice así en el nombre de Jesús: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Les invito a levantar sus manos para que sea Dios el que hable en esta hora, que Dios abra nuestro entendimiento para entender qué es lo que Él quiere enseñarnos en este día. En el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites estar en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque tú estás aquí, porque tú eres bueno para con nosotros. En esta hora, Señor, yo te ruego que tú abras nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús te ruego que tú sigas obrando. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Unge mis labios imperfectos y dame, Señor, palabras de esas que solamente tú tienes, palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Entonces, Apocalipsis 3:20. Este versículo, si lo escuchas nada más así, parece que Dios le está hablando, pero a las personas que no conocen. Y realmente originalmente estas palabras no fueron escritas para personas que no conocían. Fue escrita para la iglesia en la Odisea. Una iglesia que estaba tibia. A veces nosotros ya conocemos del Señor. Por ejemplo, yo crecí en el Evangelio, yo crecí en la iglesia, pero hasta ya no muy grande yo conocí verdaderamente quién fue el Señor. Yo hasta ya hace, yo creo que unos 5 años que yo decidí abrirle la puerta al Señor de mi corazón, de mi vida. Entonces, lo primero que dice este versículo es: He aquí, yo estoy a la puerta. Eso quiere decir que Dios es el que toma la iniciativa. El creador del universo, el rey de reyes, decide ponerse en una posición de humildad y tocar nuestra puerta. No somos nosotros quienes lo buscamos a Él, Él nos busca a nosotros. A diferencia de muchas metas que nosotros tenemos que ir a por ellas, no, el Señor viene a tu puerta y te toca y te espera. Otro punto muy importante es que no solamente nos busca, Él también nos espera. A veces pensamos que tenemos que ser perfectos para poder acercarnos a Dios, pero no es así. Él nos busca y nos espera en medio de nuestras dudas y errores. Como les decía, Dios les decía estas palabras a la iglesia en la Odisea, una iglesia que ya lo conocía, pero que estaba a gusto siendo tibia, tenía riquezas, se sentía bien, se sentía a gusto, pero eso no quería decir que estaban bien. Le faltaba lo más importante, que era el Espíritu Santo, que era Dios. Ellos decidían estar tibios. El segundo punto de este versículo dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Dios es un Dios caballeroso. Él no va a entrar si tú no le abres la puerta. Es un Dios caballeroso que Él respeta nuestra decisión. Él nos ha dado ese libre albedrío de decidir si le abrimos la puerta o no. Él respeta nuestra voluntad. Dios nos llama de muchas maneras, a veces por situaciones externas como pruebas, luchas, a veces por la palabra de alguien, un hermano que se nos acerca, o a veces un amigo. Pero estamos a veces tan enfrascados en nuestra vida diaria, en el día a día, que no logramos escuchar esa voz. También Él habla internamente. Cuando tú recibes al Espíritu Santo en tu vida, cuando tú recibes a Dios en tu corazón, cuando te alejas y estás tibio, tú sientes un vacío y el Espíritu Santo te redarguye y te dice que te hace falta, no sé, ir a la iglesia, ponerte a orar. Sabes que es el Espíritu Santo lo que te falta. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu
ruega por nosotros con gemidos indecibles. La iglesia en la Odisea era rica, pero estaba vacía de Cristo. Aunque todo parecía estar bien, hay algo que nunca lo va a estar si Dios no está ahí. El tercer punto de este versículo dice: y abre la puerta, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. La puerta solamente tiene una manija y es de adentro hacia afuera. En el proceso de abrir la puerta, cuando tú decides que le quieres abrir la puerta al Señor, muchas veces hay obstáculos, los ruidos que nos distraen, puede ser ansiedad, puede ser alguna mala autoestima de no soy apto para yo recibir al Señor en mi hogar, en mi casa. Recordemos que en este versículo dice: yo estoy a la puerta, y al final dice: y cenaré con él. Hace referencia como a una casa. La casa es tu vida. Dice, otras cosas, otros ruidos que nos distraen a veces es el orgullo, el miedo a ser juzgado o juzgada cuando recién vas llegando al evangelio, o cuando nadie sabía que eres cristiano y te quieres poner bien con Dios, pero ya conocen otra versión de ti tus amigos y dices: oye, ¿qué van a pensar de mí? Van a decir: ¿qué hizo para que venga a la iglesia y ahora está tan entregado? ¿Qué habrá hecho? Y también hay heridas del pasado. Así que yo quiero hacerte una pregunta en esta hora para que reflexionemos. ¿Qué es lo que te impide escuchar el toque de Dios este día? Cuando tú decides abrir la puerta es un acto de rendición a Dios, es admitir por voluntad propia que necesitamos al invitado que está del otro lado. Ese invitado es Jesucristo. Nadie puede abrir la puerta por ti, solamente tú puedes tomar esa decisión. El pastor no puede abrir la puerta de tu corazón. Tú decides si abres y recibes al Espíritu Santo, a Dios en tu vida. Gloria a Dios. Y ya por último, Dios hace una promesa. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En tiempos bíblicos, en la cultura bíblica, cenar con alguien era el máximo símbolo de comunión y amistad. Eso quiere decir que Dios no es una visita normal. Cuando tú decides abrirle la puerta a Dios, Dios no va a llegar como una visita sumisa que nada más quiera ver lo bonito de tu vida, quiera ver tu sala que está bonita, la cocina. No, Él quiere entrar verdaderamente en tu vida. Él quiere compartir tu vida con Él. Él no dice: entraré a revisar a ver si está desordenada tu casa. No. Él no dice: voy a inspeccionar a ver qué tan desordenado es esta persona. Él dice: entraré a él y cenaré contigo. Entonces Dios quiere ser parte de tu vida. Dios quiere ser parte de nuestra vida, de nuestros sueños, de nuestras metas. Incluso Él también quiere formar parte en nuestros peores días. Cuando cuando Jesús entra, Él no entra como una visita pasiva. Él entra como el Señor de la casa, aquel que trae provisión y paz. Yo no sé si tú lo sabes, pero Dios a mí me formó. Yo no vengo de la descendencia del mono. Él es dueño de mí. Entonces, si yo le abro la puerta, mi vida ya no me pertenece a mí, le pertenece a Cristo. Y muchas veces se nos olvida que cuando tú abres la puerta, tú estás dejando todo eso que antes te gustaba, todo eso que en esta carne te gustaba hacer, o que se te dificultaba, no sé, orar, algo así. Ya no vives tú. Tú no vives para ti mismo, tú no vives ya para tus deseos, vives para glorificar a Dios, vives para compartir tu vida con Dios. A veces nos da miedo, y lo digo por mí, nos da miedo abrir la puerta porque no nos consideramos aptos, porque tenemos desorden en nuestra vida. En la casa yo siento que el lugar más privado que uno tiene, en el que uno se siente más cómodo, es tu aposento, es tu habitación.
Y muchas veces en la sala está muy bonita, pero en nuestra habitación hay un cochinero. Bueno, pero disculpen la expresión, hay mucho desorden. Y cuando llega una visita, uno pues ahí rejunta y ves hasta la basurita que no habías visto antes cuando tú estabas ahí, la miras y tratas de quitarla y esconderla. Pero Dios nos conoce más que nosotros a nosotros mismos, y Él aún así quiere entrar. Él aún así toca la puerta. Entonces eso quiere decir que si Él llama es porque quiere provocar un encuentro. De esa manera entro a una historia que es la historia de la mujer samaritana. Dice en Juan 4, del 4 al 30, dice así: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, siendo que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo entonces: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno cuestionó a Jesús, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ellas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces este texto en el versículo 4, como lo iniciamos, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario a Dios pasar por Samaria, porque Él es Dios. Él ya sabía que se iba a encontrar a esa mujer. Por una mujer, a Él le fue necesario pasar por Samaria. Geográficamente, los judíos rodeaban Samaria para no pasar por ahí, porque consideraban que se iban a contaminar. Sin embargo, Jesús decidió pasar por Samaria, aun cuando no era lo culturalmente aceptado, ya que, como decía en el texto, judíos y samaritanos
no se trataban entre sí. Aún sin embargo, él decidió pasar por ahí. Y no solamente pasó, se sentó en el pozo de Jacob en Sicar. En Sicar estaba a unos 800 metros de la ciudad. Entonces, el pozo de Jacob es un símbolo de la herencia espiritual de Israel. No fue casualidad la hora, no fue casualidad el lugar, ni mucho menos porque Jesús decidió pasar por un lugar donde judíos no pasaban, preferirían rodearlo. Entonces, lo primero es que Jesús rompe protocolos religiosos y sociales por una sola persona, la mujer samaritana. Así de importante somos nosotros para Él. Así de importante eres tú para Dios. Así de especial eres tú para Jesús. Jesús se sentó junto al pozo cuando sus discípulos se fueron de comer. Eso quiere decir, yo entiendo que Él estaba solo. Él decidió quedarse solo a esperar en el pozo. Y ahí esperó a la hora sexta, la hora del calor. La hora sexta es como a mediodía. La hora del calor, cuando nadie quería ir al pozo, cuando estaba insoportable, uno a mediodía no quiere ni siquiera salir a la tienda porque hace mucho calor. Pero él ahí se sentó y ahí esperó. Entonces no fue casualidad. Lo primero es eso, no fue casualidad el encuentro con la mujer samaritana y tampoco es casualidad que tú estés aquí. A Dios le fue necesario pasar en este día por Costa Rica, Sinaloa, porque ¿sabes qué? Sabía que tú ibas a llegar aquí. Aleluya. Entonces, quiero hacer un énfasis en quién era la mujer samaritana. Primero, era una mujer con una vida personal complicada y era de mala reputación, pues como decía en el versículo, ella había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido. Posiblemente ella era rechazada por su pueblo, ya que iba al pozo a sacar agua a una hora en la que no se acostumbraba por el calor. Tal vez ella pues le daba vergüenza que la vieran, no se quería sentir observada y iba a esa hora por la necesidad. Ella iba con su cántaro porque tenía sed, pero iba a una hora en la que nadie iba. Cuando en la reunión en el pozo, para ir a sacar agua era el punto álgido en la vida de una mujer. Iba a convivir con otras mujeres, se iban a hablar, era como ir a una cafetería. Pero no, ella decide ir sola. Ella iba sola. Tal vez porque no tenía una buena autoestima, tal vez se sentía sola, tal vez pues se sentía avergonzada, rechazada, pero Dios la valoró lo suficiente como para pasar por un lugar donde no estaba bien visto que pasara, y aparte la esperó a una hora donde nadie quería estar. Así Dios nos busca a nosotros. Cuando nadie quiere estar, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando nos sentimos solos, cuando nos excluimos a veces nosotros pues mismos porque nos sentimos tal vez avergonzados por algo que hemos hecho, nos alejamos de la presencia de Dios porque nos da pena a veces con Él, porque dices, Señor, ¿por qué si yo entiendo cómo hacer las cosas, por qué no las puedo hacer bien? Pero aún así Dios nos espera. Cuando nadie quiere estar en medio del problema, en medio del proceso, en medio de cuando uno comete errores, Dios ahí está. Él nos busca en la hora de más cansancio y más aislamiento. Entonces, el segundo punto es que pues Dios tocó la puerta. Él llamó y la mujer escuchó. Recordemos que Jesús le dice, dame de beber. Él tocó la puerta, él llamó y la mujer escuchó. Al principio discute y lo cuestiona porque pues no lo conocía. O sea, le dice, ¿quién eres tú? O sea, eres más que nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo. O sea, no tienes ni un cántaro ni nada para sacar agua. O sea, ¿cómo tú me ofreces agua viva si no veo que tengas nada? Pues, o sea, entonces ella lo cuestiona en base a lo terrenal que ella conocía.
Pero cuando Jesús le dice lo que Él le ofrece, cuando Él le dice que Él ofrece agua viva, que era algo pues en ninguna parte lo iba a conseguir, en ninguna parte nosotros vamos a poder conseguir esa agua viva, solamente viene de Dios. Entonces hay un intercambio. Él le pide algo que la mujer tenía, agua física, le dice dame de beber, para darle algo que ella necesitaba desesperadamente, el agua viva, una paz espiritual, sentirse plena, porque el buscar llenar vacíos tal vez en este caso en hombres, pero pues parecía que iba como, no me siento no me siento completa, el siguiente, a ver si con el otro me siento completa. Pero no es así, o sea, hay un vacío en nosotros que solamente lo puede llenar Dios. A veces buscamos, nos distraemos, incluso a veces nosotros buscamos a veces esos ruidos, como cuando está, no sé, hay gente en tu casa y quieres ya no quiero escuchar, me pongo mis audífonos y a todo volumen y ya no escucho nada. Entonces, a veces así somos, pero regresando al punto, Dios le pide algo que ella tenía. Dios no te va a pedir algo que tú no tienes. Dios no te va a pedir ser perfecto porque somos humanos, no podemos ser perfectos. Perfecto solo es Dios, pero somos perfectibles. Podemos ser mejores cada vez más. Y Dios pues nos pide algo, nos pide nuestro corazón, nuestra vida. No nos pide perfección, no nos pide que seamos los más talentosos o con los mejores dones. Nos pide que le entreguemos todo de nosotros, lo que tenemos. A veces lo que tenemos pues jamás va a ser suficiente porque no somos dignos de Él, pero por su gracia a Él le place darnos eso. A Él le plació el venir a este mundo y entregarse para que tú y yo podamos ser salvos. Entonces no depende de nosotros porque es don de Dios, es gracia. Entonces aquí cuando Él le ofrece esta agua viva, el enfoque era la sed que ella tenía. La necesidad física la llevó al pozo ese día justo a esa hora cuando Él estaba ahí. Pero había algo más profundo aún, una sed espiritual que buscaba ser saciada. Hoy en día buscamos saciar nuestra sed en pozos de aprobación, de relaciones pasajeras, de likes, de fiestas, entre otras cosas, pero solo satisfacen momentáneamente. Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré será como una fuente que salte para vida eterna. Entonces Jesús dice, Señor, entonces ella le dice al Señor, Señor, dame de esa agua. Entonces en ese momento ella abre la puerta porque reconoce que tiene una necesidad de algo que ella no tiene y que no podía conseguir. Solamente Dios se la podía dar. Ahí es cuando ella abrimos la puerta. Pero cuando abrimos la puerta y Jesús entra, Él no solo nos consuela, Él no solo nos consuela, nos sana. Él también nos confronta porque es necesario limpiar a profundidad una casa. La presencia de Dios no puede estar en un lugar sucio. Tenemos que limpiar nuestra casa primero. Bueno, con ayuda del Señor, porque Él es el que nos va quitando las inmundicias de nuestra carne. Dice que no las podemos quitar, pero sí podemos retener esta carne para no cometer esos deseos que esta carne tiene. Entonces Jesús quiere entrar a limpiar nuestra casa, incluso en aquellos rincones en los que nunca limpiamos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es limpia y pura. Después de esto, pues Dios confronta a la mujer samaritana. ¿Cuánto tiempo? Creo que bueno, va a pasar un poquito del tiempo. Me voy a apurar. Entonces Dios confronta a la mujer samaritana con la verdad.
Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido, él no lo hizo con la intención de humillarla, no lo hizo para evidenciarla, sino para que ella se diera cuenta de que eso que estaba haciendo estaba mal. Así nosotros a veces no nos damos cuenta de los errores que cometemos, pero Dios, el Espíritu Santo, nos redarguye y nos da ese entendimiento de que esto que estoy haciendo no le agrada al Señor. Entonces le dice, ve y llama a tu marido. Esto quiere decir que la confronta, pero él no la confronta nada más porque sí, la confronta para sanarla, la confronta para incomodarla de cierta manera, porque la incomodidad es el quirófano de Dios. Tú no puedes cambiar si no te sientes incómodo en cómo estás ahorita. No hay transformación sin confrontación, no hay transformación sin incomodidad. Entonces ella reconoce su verdad y permanece. Ella lo deja entrar a su casa y no lo corre de su casa después de que le dijo, pues le evidenció ese pecado que ella tenía. Ella no lo corrió, ella permaneció, aceptó su verdad porque le dijo, Señor, tú eres profeta. O sea, prácticamente le dijo, lo que tú estás diciendo es verdad. Pero Jeremías 30:17 dice así, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Este proceso pues duele cuando nosotros recibimos a Dios en nuestra casa, que Él nos va transformando. Él toca justamente en la herida que nosotros tenemos, donde más nos duele. ¿Por qué? Porque cuando vas al doctor, llegas con una cortada, te echan alcohol, ¿para qué? Para que la herida se desinfecte y pueda sanar bien. Entonces eso mismo es lo que hace el Señor. El proceso duele, pero es necesario para que eso que nosotros sentimos sane y podamos ser mejores, que eso ya no nos duela después. Entonces cuando ella se queda, pues permanece, ahí comienza la restauración de su dignidad. Entonces cuando alguien es restaurado por dentro, su mente, su corazón, lo que busca y lo que desea, cambia. Como se ve en la mujer samaritana, pasó de ser necesitada, pasó de llegar con su cántaro al pozo por saciar algo físico, algo que iba a durar, no sé, 2-3 horas hasta que volviera a tener sed, pero se fue llena de la presencia del Señor, se fue de ese lugar transformada. Entonces, esto es poderoso. Cuando Jesús la confronta, ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, pero después le dice, mi pueblo dice que se debe adorar de esta manera y tu pueblo dice de que es otra manera diferente. Entonces prácticamente ella le dijo, o sea, pues ¿cuál es la verdad? Si tú eres profeta y vienes de otro pueblo. Pero Jesús le dice que no hay un lugar indicado para adorar. Los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Así es necesario que nosotros le adoremos. Así es como la mujer samaritana, que era de otro pueblo que decían los judíos que no podían aceptar a su Dios, no eran aptos de su Dios. Dios le dice, los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores Dios se agrada. Entonces dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ella pasó de sentirse marginada, ella pasó de sentirse rechazada, de sentirse avergonzada, a ser una adoradora, a preocuparse de cómo debo adorar al Señor. Así debemos de ser nosotros, preocuparnos de qué manera podemos adorar al Señor, cómo tenemos que ser para ser aptos aquí, llegar a su presencia. Nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a ser merecedores de la presencia de Dios, porque es por gracia. Dios decide, Dios a Él le plació dar su vida por todos, por todo un mundo pecador. Pero aún sin embargo nosotros a veces nos tratamos de aparentar algo, tratamos de presentarnos de la mejor manera, de perfecta delante de Dios, cuando Dios nos conoce. Entonces, ya para terminar, Cuando alguien tiene un encuentro real con alguien, no se puede quedar igual. Cuando la mujer samaritana llegó al pozo, Jesús le llamó,
tocó la puerta y llamó y le dijo, dame de beber. Ella escuchó la voz y decidió abrir la puerta después de escuchar lo que él le ofrecía. Él no le dijo, yo soy Jesús, no, le dijo lo que le ofrecía agua viva, una agua que si le daba iba a ser como una fuente que saltara para vida eterna, algo que uno no puede conseguir. Dios sí te lo puede dar, Dios puede saciar. Esa agua sacia y nos da plenitud de nosotros, nos da plenitud de nuestra vida. Entonces, el resultado de todo fue el testimonio de ella. Dice que cuando los discípulos llegan y ven a Jesús y pues lo ven platicando con esta mujer, se sorprenden, pero no lo cuestionan. La mujer deja su cántaro y corre a la ciudad. Ella, recordemos, primero llegó con su cántaro necesitado, llegó por esa necesidad que la había orillado, porque es una necesidad física, pero ella se fue de ese lugar sin su cántaro porque recibió algo mejor. Recibió algo que ella no buscaba, pero que el Señor se lo entregó. El Señor la buscó a ella no lo buscó a él. Así nosotros, porque dice que después ella deja su cántaro, todo lo que representaba su pasado, sus cargas, su antigua manera de vivir, de saciarse, su rutina, su vieja vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra a tu casa, no te puedes quedar igual, no puedes esconder lo que Él ha hecho contigo, tienes que salir a testificar lo que Dios ha hecho, no nos podemos quedar sentados. Entonces, Jesús no va a tumbar la puerta de tu corazón, tú tomas esa decisión. Ya como conclusión, pues así como la mujer samaritana dejó su cántaro, nosotros también estamos llamados a dejar aquellos de lo que dependíamos para sentirnos llenos. Las cosas del mundo, las expectativas o aquello que creíamos que podía saciar nuestra sed. Ese cántaro representa lo que intentábamos usar para llenar ese vacío que solo Jesús puede llenar. Pero ese cántaro también era el obstáculo que le impedía abrir la puerta. Entonces cuando ella le abre la puerta, ese obstáculo se quita. Ese cántaro se dejó, se le olvidó. ¿Por qué? Porque cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando recibimos al Señor en nuestra casa, nada más importa solamente Él. Entonces, por eso es necesario soltar, dejar todo atrás para que Jesús pueda entrar plenamente en nuestra vida. Así como fue necesario que Él pasara por Samaria para encontrarse con aquella mujer, era necesario que Él pasara por este lugar porque tú ibas a estar aquí. Él ya tocó la puerta. Tú ya escuchaste desde el primer momento, Él estaba tocando la puerta y Él nos estaba llamando. Pero ahora la decisión es de ustedes, es tuya. Aquí la pregunta no es si Él quiere entrar, la pregunta es ¿quieres abrir la puerta? ¿Vas a abrir la puerta? Porque como el ejemplo de Abinadab y Obed-edom, el arca del pacto representaba la presencia del Señor. El arca del pacto estuvo en casa de Abinadab 20 años donde no pasó nada. La tenían como un mueble, por eso no pasaba nada. Pero luego llega a casa de Obed-edom y lo que no pasó en 20 años en casa de Abinadab, pasó en 3 meses en la casa de Obed-edom. ¿Por qué? Porque Obed-edom le dio el lugar que merecía la presencia del Señor. Así nosotros debemos de ser. Podemos estar en la iglesia, podemos haber crecido en el evangelio, pero si no le estamos dando el lugar que se merece a la presencia de Dios en nuestras vidas, nada va a pasar. Entonces, en esta hora, pues te invito a este altar y que tú le abras la puerta de tu corazón al Señor. Ábrele la puerta de tu vida, esas puertas esas habitaciones en las que has decidido no dejarlo entrar, porque a veces lo tenemos nada más en la sala arrumbado, pero es necesario que Jesús inunde nuestra vida, que Él tome el control de nosotros, porque al momento de tú abrir la puerta, tú ya no te perteneces, tú le perteneces a Cristo. Si tú estás aquí es porque Dios está tocando tu puerta, está llamándote. No lo dejes arrumbado, no dejes la presencia del Señor como un mueble más, como algo más en tu vida. Dale el lugar que Él se merece.